15 de septiembre de 2015. Miami. Después de 53 años ininterrumpidos al aire, Sábado Gigante transmite su último episodio. Millones de personas en toda Latinoamérica ven cómo Mario Kreuzberger, Don Francisco, se despide entre lágrimas y aplausos. Es el final de una era, el cierre de un récord Guinness, la despedida del programa de variedades más longevo de la historia de la televisión. Pero mientras el público llora de nostalgia, hay algo que no se dice en cámara. Hay personas que ese mismo día respiran aliviadas. Productores que finalmente pueden hablar. Empleados que guardaron silencio durante décadas. Artistas que aprendieron a sonreír aunque por dentro temblaran. Porque detrás del hombre que unía familias cada sábado, existió una maquinaria de control que pocas veces se atrevió a ser cuestionada. Esta no es la historia del programa que todos recuerdan. Es la historia de lo que pasaba cuando las cámaras se apagaban. Durante más de medio siglo, Don Francisco no fue solo un conductor. Fue un sistema. Un hombre que decidía destinos con una sola palabra, que vetaba carreras sin dar explicaciones, que construyó un imperio donde su voz era ley absoluta. Y lo más inquietante es que todo ocurrió frente a millones de testigos que aplaudían sin saber lo que realmente estaban validando. Hoy, casi una década después de ese adiós televisivo, las preguntas siguen abiertas. ¿Cuántas personas fueron silenciadas para proteger la imagen del ícono? ¿Cuántas demandas laborales quedaron enterradas bajo acuerdos de confidencialidad? ¿Cuánto sabía realmente Univisión, la cadena que lo protegió durante décadas? ¿Y por qué cuando todo terminó nadie se atrevió a contar la historia completa? En este video verás testimonios que la prensa prefirió no amplificar, conflictos laborales documentados en cortes de Estados Unidos, patrones de comportamiento que se repitieron durante décadas, y silencios que pesan más que cualquier récord. Esta es la historia de cómo el hombre más poderoso de la televisión latina construyó su reino sobre el miedo disfrazado de familiaridad, y cómo terminó siendo intocable incluso después de su retiro. Pero para entender cómo llegó tan alto, primero hay que volver al principio. Cuando Mario Kreuzberger aún creía que el poder podía hacerlo eterno. Y cuando un joven judío en Chile descubrió que la televisión no solo entretiene, también domina. Todo comienza lejos de las luces. Santiago de Chile, 28 de diciembre de 1940. No hay cámaras, no hay aplausos, no hay escenarios. Hay una familia judía alemana que llegó huyendo del nazismo, un niño que crece entre dos idiomas y una sensación constante de no encajar del todo. Mario Kreuzberger no nace en la televisión, nace en la supervivencia. Y esa supervivencia le enseña algo brutal desde temprano: el mundo no te da espacio, tú lo tomas. Su padre, Oskar Kreuzberger, era sastre. Un oficio digno, meticuloso, pero limitado. Mario observa desde niño cómo el dinero condiciona todo: respeto, oportunidades, futuro. Aprende que la pobreza no es solo falta de recursos, es falta de voz. Y decide que eso no le pasará a él. Guarda este detalle, porque aquí está la semilla de todo. No era un niño soñando con ser famoso, era un joven aprendiendo a no volver a sentirse invisible. A los 15 años ya trabaja. Vende ropa, hace pequeños negocios, entiende que el dinero no llega solo con talento, llega con estrategia. Pero hay algo más grande llamando su atención: la televisión. En los años 50, la televisión chilena es un territorio virgen, experimental, caótico. Y Mario Kreuzberger ve lo que otros no ven. No ve entretenimiento, ve poder. Ve la capacidad de entrar a millones de hogares sin pedir permiso. Ve que quien controla la pantalla, controla la narrativa. 1962, con apenas 22 años, convence a Canal 13 de darle un espacio. Nace Sábado Gigante. Un programa de variedades sin grandes recursos, sin estrellas internacionales, pero con algo que la competencia no tiene: hambre. Kreuzberger no solo conduce, produce, negocia, controla cada segundo de lo que sale al aire. Aprende rápido que en televisión no basta con gustar, hay que dominar el tiempo, la atención, la emoción del público. Y sobre todo, hay que eliminar cualquier amenaza. Aquí empieza el patrón. Desde el inicio, Sábado Gigante no es un programa colaborativo. Es una monarquía. Mario decide todo: quién aparece, quién no, qué se dice, qué se calla. Los colaboradores aprenden pronto que cuestionar es peligroso. Que proponer sin permiso es insubordinación. Que brillar demasiado es una amenaza.
El éxito llega rápido. Chile entero se detiene los sábados. Familias completas frente al televisor. Pero ese éxito no ablanda a Kreuzberger, lo endurece. Porque ahora tiene algo que proteger. Y en su lógica, proteger significa controlar sin piedad. 1986, el salto que lo cambia todo. Univision, la cadena hispana más grande de Estados Unidos, le ofrece llevar Sábado Gigante a Miami. No es solo un contrato, es una coronación. Kreuzberger deja Chile, pero no deja el control. Lo exporta. Lo amplifica. Lo convierte en método. Ahora el programa no solo llega a un país, llega a todo el continente. Desde México hasta Argentina, desde Nueva York hasta Los Ángeles. Cada sábado, millones de familias latinas encienden el televisor y ahí está él. Sonriente, cercano, familiar. Don Francesco. El tío de todos. Pero detrás de esa imagen hay una máquina que funciona con miedo. Los primeros años en Miami son brutales para el equipo de producción. Jornadas de más de 12 horas, sin descanso, sin queja permitida. Kreuzberger exige lealtad absoluta. No contrata empleados, recluta soldados. Gente dispuesta a sacrificar vida personal, salud, dignidad, todo por estar cerca del poder. Y muchos lo hacen, porque estar en Sábado Gigante es un privilegio que puede destruirse con una sola palabra. Hay testimonios que empiezan a circular en voz baja. Productores que recuerdan gritos en privado, humillaciones frente a otros, decisiones cambiadas sin aviso solo para demostrar quién manda. No se trata de exigencia profesional, se trata de dominación. De recordarle a todos que él es insustituible y ellos no. Fíjate en el patrón, no es un arrebato ocasional, es un sistema. Cuando alguien destaca demasiado, es removido. Cuando alguien cuestiona, desaparece. Cuando alguien intenta negociar mejores condiciones, se le recuerda que afuera hay 1000 esperando su lugar. Y así se construye una cultura donde la lealtad no se gana, se impone. Mientras tanto, la imagen pública sigue impecable. Don Francisco el filántropo. Don Francisco la Teletón. Don Francisco el hombre de familia. Cada año, la Teletón en Chile se convierte en un evento nacional. Niños con discapacidad, promesas de esperanza, lágrimas compartidas. Kreuzberger aparece como el salvador, el que une al país por una causa noble. Y lo es, en parte. Pero también es la coartada perfecta. Porque es muy difícil cuestionar a alguien que públicamente ayuda a niños. Aquí es donde la historia se oscurece sin que el público lo note. Porque mientras Don Francisco sonríe en cámara, detrás del escenario empieza a acumularse algo que no se puede ocultar para siempre, documentos legales. A lo largo de los años 90 y 2000, comienzan a aparecer demandas laborales. No una, no dos. Varias. Empleados que después de años de trabajo son despedidos sin explicación clara. Productores que reclaman salarios no pagados. Asistentes que denuncian ambiente laboral hostil. Todas esas demandas tienen algo en común, terminan en acuerdos extrajudiciales. Se firman papeles, se entrega dinero, se exige silencio. Y el caso desaparece de los titulares antes de que alguien pueda profundizar. Univision protege a su estrella. Porque Sábado Gigante no es solo un programa, es una mina de oro. Genera millones en publicidad, en ratings, en influencia cultural. Perder a Don Francisco sería perder todo eso. Entonces la cadena hace lo que hacen las corporaciones cuando el talento es más valioso que la verdad, cierra filas, paga lo necesario, silencia lo incómodo. Uno de los casos más sonados ocurre en 2002. Una ex empleada del programa demanda a Kreuzberger y a Univision por despido injustificado y ambiente laboral abusivo. Alega que fue tratada de forma degradante, que sufrió humillaciones constantes, que su salud mental colapsó bajo la presión. El caso avanza en cortes de Miami. Hay documentos, hay testimonios, hay fechas. Pero antes de llegar a juicio, todo se resuelve en privado. Acuerdo confidencial. Nadie habla. El programa sigue al aire como si nada. Y aquí está el verdadero poder de Don Francisco, no necesita ganar en corte, solo necesita que el sistema lo proteja el tiempo suficiente para que la audiencia olvide. Porque el público no lee demandas laborales, el público ve sábados familiares. Mientras tanto, dentro del equipo de producción la tensión es constante. Hay favoritismos evidentes. Hay humillaciones públicas disfrazadas de bromas.
Hay un ambiente donde equivocarse no significa aprender, significa ser marcado. Hay escenas que con el tiempo se convierten en advertencia. Y hay escenas que se transmiten en vivo sin que nadie entienda lo que realmente está pasando. Porque una cosa es ver Sábado Gigante como entretenimiento y otra muy distinta es entender que detrás de cada chiste, cada dinámica, cada momento supuestamente espontáneo, hay un hombre controlando cada segundo con mano de hierro. Durante décadas, el programa tuvo secciones que hoy serían imposibles de transmitir. Concursos donde se medía a las mujeres por su físico. Dinámicas donde se premiaba la humillación. Chistes sobre peso, sobre acento, sobre origen. Todo disfrazado de humor familiar. Y Don Francisco era el maestro de ceremonias, el que decidía hasta dónde llegar, a quién exponer, a quién proteger. Hubo casos donde participantes salían llorando. Donde concursantes eran ridiculizados frente a millones. Donde el entretenimiento cruzaba la línea hacia la crueldad. Pero como todo ocurría con sonrisas, con música, con aplausos, el público lo normalizaba. Así se construye una cultura de abuso, cuando la violencia se disfraza de diversión. Dentro del equipo, muchos sabían que ciertos segmentos eran problemáticos. Pero cuestionar a Don Francisco era arriesgar el empleo. Entonces se producía, se transmitía, se archivaba. Y el ciclo continuaba. También estaban los vetos silenciosos. Artistas que después de una aparición nunca volvían a ser invitados. Cantantes que eran ignorados sin explicación. Figuras emergentes que buscaban el programa como trampolín y se encontraban con puertas cerradas. No había comunicados, no había razones públicas. Solo un silencio administrativo que funcionaba como sentencia. Y aquí está el verdadero poder, no necesitas destruir a alguien públicamente si puedes simplemente borrarlo. Don Francisco no necesitaba gritar, solo necesitaba no llamar. Y en una industria donde Sábado Gigante era la puerta más grande, no ser llamado significaba no existir. Hubo también episodios incómodos con el equipo técnico. Camarógrafos despedidos tras años de servicio. Editores reemplazados sin aviso. Maquillistas que un día llegaban y les decían que ya no eran necesarios. Sin indemnización adecuada, sin explicación, sin oportunidad de defensa. 2009, un año que debería haber cambiado la narrativa, pero que terminó enterrado bajo el peso del silencio institucional. Una ex empleada del programa presenta una demanda formal contra Don Francisco por ambiente laboral hostil y trato degradante. No es una acusación menor. Es un caso documentado, con testigos, con correos electrónicos, con patrones de comportamiento registrados durante años. La demanda describe un ambiente donde los empleados vivían con miedo constante. Donde los gritos eran parte de la rutina. Donde ser humillado frente a otros se normalizaba como así es Don Francisco. Donde pedir respeto era visto como debilidad. El caso avanza en las cortes de Miami. Hay audiencias preliminares. Hay declaraciones bajo juramento. Por primera vez en décadas, alguien está dispuesto a llevar el caso hasta el final sin aceptar un acuerdo rápido. Y entonces ocurre lo de siempre. Univisión activa sus recursos legales. Se negocia en privado. Se ofrece una suma lo suficientemente alta como para que valga la pena callar. Se firma un acuerdo de confidencialidad blindado. Y el caso desaparece de los registros públicos antes de que los medios puedan convertirlo en escándalo. La prensa latina apenas lo menciona. Algunos portales publican notas breves, pero sin profundizar. Porque tocar a Don Francisco es tocar a una institución. Y las instituciones tienen abogados, tienen influencia, tienen la capacidad de cerrar puertas. Mientras tanto, Sábado Gigante sigue batiendo récords. Celebra 47 años al aire. Don Francisco recibe premios, homenajes, reconocimientos. La imagen pública no se agrieta, porque la imagen pública está construida sobre décadas de narrativa controlada. Pero dentro del equipo, el miedo persiste. Hay empleados que llevan años sin vacaciones reales. Hay productores que trabajan enfermos porque saben que mostrar debilidad es peligroso. Hay asistentes que aceptan jornadas de 14 horas porque necesitan el sueldo y saben que quejarse significa ser reemplazados. Este es el verdadero costo del imperio, no solo lo que se ve en pantalla, sino lo que se sacrifica detrás. Y lo más perverso es que todo se justifica bajo una lógica brutal, es que Don Francisco es exigente. Es que así se hace televisión de calidad. Es que si no aguantas, no sirves.
Pero el poder absoluto siempre tiene un límite. Y ese límite no suele ser moral, suele ser biológico. A mediados de los años 2010, don Francisco empieza a mostrar señales de desgaste. No solo físico, también mediático. La televisión ha cambiado. Las nuevas generaciones ya no ven programas de variedad de 4 horas. Prefieren contenido rápido, digital, bajo demanda. Sábado Gigante empieza a sentirse anacrónico. Los ratings, aunque todavía altos, ya no son lo que eran. Univisión mira los números y empieza a hacer cálculos. ¿Vale la pena seguir invirtiendo en un formato que ya no crece? ¿Vale la pena proteger a una figura que cada vez genera más costos legales que beneficios comerciales? Y entonces llega la decisión que cambia todo. En julio de 2015, Univisión anuncia que Sábado Gigante terminará en septiembre. Después de 53 años ininterrumpidos. La noticia sacude a Latinoamérica. Millones de personas crecieron viendo el programa. Para muchos, es el fin de una era. Pero detrás del anuncio oficial hay otra historia. Hay reuniones tensas. Hay negociaciones que no llegan a buen puerto. Hay un don Francisco que ya no puede imponer sus condiciones como antes. Porque cuando una corporación decide que tu tiempo terminó, no importa cuántos récords tengas. Eres prescindible. El 19 de septiembre de 2015 se transmite el último episodio. Es un evento mediático. Invitados especiales, homenajes, lágrimas. Don Francisco se despide entre aplausos. Promete que no es un adiós, que volverá en otros formatos. Pero todos saben que es mentira. Que este es el final real. Que el imperio que construyó durante más de medio siglo acaba de desmoronarse. Y aquí viene lo más revelador: cuando el programa termina, nadie del equipo cercano sale a defenderlo con pasión. Hay declaraciones correctas, profesionales, pero frías. No hay el tipo de lealtad emocional que se esperaría después de décadas de trabajo conjunto. Y eso dice más que cualquier demanda. Porque la lealtad que se construye con miedo no sobrevive cuando el miedo desaparece. Después del fin de Sábado Gigante, don Francisco intenta reinventarse. Conduce especiales, hace apariciones, negocia nuevos proyectos. Pero nada tiene el mismo impacto. Porque su poder nunca fue el carisma, fue el control de un espacio que ya no existe. Sin el programa, sin el aparato corporativo que lo protegía, sin la máquina de relaciones públicas funcionando a toda velocidad, Mario Kreuzberger es solo un hombre mayor tratando de mantenerse relevante. Y la industria, que durante décadas lo trató como intocable, ahora lo ve como pasado. Las llamadas se espacian. Las invitaciones disminuyen. Los homenajes se vuelven repetitivos. Y aunque tiene dinero, aunque tiene reconocimiento, aunque tiene premios, hay algo que no tiene. La capacidad de decidir destinos. Y para alguien que vivió del control absoluto, eso es una forma lenta de extinción. Mientras tanto, empiezan a circular más testimonios. No como escándalos explosivos, sino como relatos fragmentados en entrevistas, en podcast, en conversaciones informales. Exempleados que finalmente pueden hablar sin miedo a represalias. Artistas que recuerdan episodios incómodos. Productores que confiesan haber normalizado comportamientos que hoy reconocen como abusivos. Nada se organiza en una denuncia formal. Nada llega a las cortes. Pero todo apunta en la misma dirección. Durante décadas, Sábado Gigante fue una máquina que funcionaba con miedo, con control, con la amenaza constante de que un error podía costarte todo. Y don Francisco no solo fue parte de esa máquina, fue su arquitecto. También aparecen detalles sobre su relación con Univisión. Contratos leoninos que le daban control creativo absoluto. Cláusulas que impedían a la cadena tomar decisiones sin su aprobación. Un nivel de poder que ningún otro conductor en la historia de la televisión hispana había tenido. Pero ese poder también lo hacía responsable. Porque cuando tienes control total, no puedes escudarte en yo no sabía. Si algo pasaba en tu programa, pasaba porque tú lo permitiste. Y si algo no se detenía, era porque tú decidiste que no valía la pena detenerlo. Hay una escena que define todo. 2018. 3 años después del fin de Sábado Gigante. Don Francisco es entrevistado en un programa de televisión chileno. Le preguntan sobre su legado, sobre los años de gloria, sobre el impacto cultural del programa. Y entonces, con tono casi casual, le preguntan si tiene algo de qué arrepentirse.
Su respuesta es reveladora. No habla de empleados maltratados. No menciona demandas laborales. No reconoce haber sido duro en exceso. En cambio, habla de errores de producción, de sketches que no funcionaron, de decisiones creativas equivocadas. Como si el único daño posible fuera artístico. Esa respuesta dice todo. Porque para alguien que vivió convencido de que el fin justifica los medios, el concepto de abuso laboral simplemente no existe. En su lógica, exigir hasta el límite era profesionalismo. Gritar era pasión. Despedir sin contemplaciones era eficiencia. Y cualquiera que no aguantara, simplemente no servía para la televisión. Es la mentalidad del poder absoluto. Cuando nunca te cuestionan, empiezas a creer que tus métodos no solo son efectivos, sino correctos. Y esa creencia se vuelve tan sólida que ni siquiera la jubilación puede agrietarla. Mientras tanto, la industria ha cambiado. Hoy hay protocolos contra acoso laboral. Hay departamentos de recursos humanos que realmente investigan. Hay empleados que conocen sus derechos y no temen ejercerlos. Hay una cultura que, lentamente, empieza a cuestionar el modelo del genio tirano que todo lo puede porque todo lo logra. Pero Don Francisco pertenece a otra época. A un tiempo donde el rating justificaba cualquier cosa. Donde la fama era inmunidad. Donde el éxito borraba las preguntas incómodas. Y aunque esa época ya terminó, él nunca hizo la transición. Sigue hablando como si el mundo no hubiera cambiado. Como si las reglas de los años 80 todavía aplicaran. Como si su récord Guinness fuera suficiente respuesta a cualquier cuestionamiento. Y tal vez ahí está el problema más grande, no es solo que haya construido un sistema abusivo, es que nunca entendió que lo era. 2020 pandemia mundial. El mundo se detiene. La televisión se reinventa. Y Don Francisco, ahora con casi 80 años, sigue intentando regresar. Propone proyectos, busca plataformas, negocia con productoras. Pero la respuesta es tibia. Porque la industria ha aprendido algo, los íconos del pasado no siempre envejecen bien. Y a veces, mantenerlos en el pedestal requiere que se queden quietos, que no hablen demasiado, que no intenten volver. Porque cuando vuelven, el contraste entre lo que fueron y lo que son se vuelve demasiado evidente. Y ese contraste puede arruinar la nostalgia. Mientras tanto, las plataformas de streaming empiezan a documentar la historia de la televisión latina. Hay especiales sobre Sábado Gigante, sobre su impacto cultural, sobre los récords. Pero hay algo que todos esos documentales evitan, las sombras. Nadie profundiza en las demandas. Nadie entrevista a los exempleados que se fueron destruidos. Nadie pregunta por qué tantas personas que trabajaron con él durante años prefieren no hablar. Porque la nostalgia vende, y la verdad incomoda. Y en una industria que vive de la nostalgia, incomodar es un riesgo que pocos están dispuestos a tomar. Aquí está la gran ironía, Don Francisco sigue siendo celebrado como leyenda, pero esa leyenda es incompleta. Es una versión editada, pulida, donde se borraron las partes que no encajan con la narrativa heroica. Y esa edición no la hizo él solo, la hizo todo un sistema que decidió que era más conveniente recordar al ícono que cuestionar al hombre. Pero las preguntas siguen ahí. ¿Cuántas carreras fueron moldeadas por el miedo a no complacerlo? ¿Cuántas personas sacrificaron salud mental por mantener un empleo en su programa? ¿Cuánto sabía Univisión y cuánto decidió ignorar porque el negocio era demasiado rentable? Y la pregunta más incómoda, ¿sigue siendo un héroe alguien que construyó su imperio sobre el control absoluto y nunca rindió cuentas? Porque una cosa es ser exigente, y otra muy distinta es ser cruel. Una cosa es tener estándares altos, y otra es destruir a quien no los alcanza. El problema con los hombres que concentran demasiado poder es que rara vez entienden cuando su historia terminó. Siguen viviendo dentro de una versión de sí mismos que ya no existe. Don Francisco hoy, en 2024, tiene 83 años. Vive entre Miami y Chile. Aparece ocasionalmente en entrevistas. Recibe homenajes. Se le trata con reverencia. Pero hay algo que no se dice en voz alta, vive en una burbuja construida sobre la negación. Porque aceptar que su legado tiene grietas sería aceptar que el método estaba mal. Y eso, para alguien como él, es imposible. Su familia ha construido un muro protector. Su esposa, Temi, siempre a su lado, sosteniendo la imagen. Sus hijos, defendiendo el apellido.
Todos repitiendo la misma narrativa. Fue un hombre exigente, sí, pero todo lo que logró lo justifica. Y tal vez esa sea la parte más triste. Que incluso los más cercanos hayan aprendido a confundir éxito con virtud. A creer que porque algo funcionó, estaba bien. A normalizar el abuso como si fuera inevitable en el camino a la grandeza. Mientras tanto, el mundo sigue girando sin él. La televisión latina tiene nuevos rostros, nuevos formatos, nuevas reglas. Ya no hay espacio para programas de 4 horas. Ya no hay tolerancia para conductores que humillan en vivo. Ya no hay silencio garantizado cuando alguien denuncia abuso laboral. El ecosistema cambió. Y Don Francisco quedó como un fósil de una era que ya no queremos repetir. Pero aquí está el verdadero problema: mientras no se nombre completo lo que pasó, mientras se siga celebrando sin cuestionar, el patrón puede repetirse. Porque los sistemas no mueren con las personas, se adaptan. Cambian de nombre, de rostro, de plataforma. Pero la lógica sigue siendo la misma: concentrar poder, eliminar disidencia, proteger la imagen a toda costa. Y cuando una industria aprende a funcionar así, no basta con que se jubile el tirano. Hay que desmantelar la estructura que lo sostuvo. Hay que cuestionar a quienes lo protegieron. Hay que escuchar a quienes sufrieron. Hay un momento en la vida de todo imperio en el que el espejo deja de mentir. No ocurre frente a las cámaras, ocurre en silencio, cuando ya no hay aplausos que tapen el eco de las preguntas. Para Don Francisco, ese momento llegó, pero nunca lo aceptó. Porque aceptarlo sería reconocer que el poder que ejerció durante décadas tuvo un costo humano que no aparece en los récords. Hoy, cuando se habla de Sábado Gigante, la conversación suele ser nostálgica. Se recuerdan los sketches, las canciones, los concursos. Se habla de cómo unía a las familias latinas cada sábado. De cómo era el puente cultural entre generaciones. Y todo eso es cierto. Pero también es una verdad incompleta. Porque al mismo tiempo que unía familias frente al televisor, fracturaba vidas detrás del escenario. Y esa fractura no se menciona en los homenajes. En los últimos años han surgido voces que intentan matizar el legado. Periodistas que investigan las demandas archivadas. Productores que escriben memorias donde, entre líneas, se lee la incomodidad. Artistas que en entrevistas casuales dejan caer frases como: trabajar con Don Francisco no era fácil, y la frase queda flotando, cargada de todo lo que no se dice. Pero nunca llega el momento de ruptura total. Nunca hay un documental demoledor. Nunca hay una investigación periodística que ponga todo sobre la mesa. Y eso no es casualidad. Es porque Don Francisco sigue siendo intocable. No por miedo, sino por cálculo. Porque destruir su imagen sería destruir parte de la memoria colectiva latina. Y eso tiene un costo emocional que pocos están dispuestos a pagar. Entonces se opta por el punto medio: celebrar el programa, ignorar al hombre. Hablar del legado cultural, callar sobre el costo humano. Convertirlo en símbolo, nunca en persona completa. Y así se construye una historia oficial que todos repetimos, pero que nadie termina de creer del todo. Hay una pregunta que nadie hace en voz alta, pero que todos evitan responder. ¿Qué hubiera pasado si Don Francisco hubiera sido cuestionado a tiempo? ¿Si las demandas no se hubieran resuelto en privado? ¿Si Univisión hubiera priorizado el bienestar de sus empleados sobre los ratings? ¿Si la prensa latina hubiera investigado con la misma intensidad con la que celebraba? La respuesta es incómoda: probablemente nada hubiera cambiado. Porque en los años 80, 90, incluso en los 2000, la cultura corporativa latinoamericana no estaba lista para cuestionar a sus ídolos. El éxito era la única métrica que importaba. Y si alguien generaba éxito, todo lo demás se perdonaba, se justificaba, se enterraba. Don Francisco no fue una excepción, fue la regla. Lo que lo hace especial es la magnitud. La duración. El hecho de que durante 53 años nadie pudo detenerlo. Pero el sistema que lo protegió sigue intacto. Hoy hay otros nombres, otras plataformas, otros formatos. Pero la lógica es la misma. Proteger al talento rentable, silenciar a quien incomoda, priorizar la imagen sobre la verdad. Y mientras esa lógica persista, seguirán surgiendo nuevos Don Franciscos. Tal vez no con programas de variedad, tal vez con podcast, con canales de YouTube, con shows de streaming. Pero con el mismo patrón,
Concentración de poder, falta de rendición de cuentas y un sistema que mira hacia otro lado mientras el dinero siga fluyendo. El verdadero legado de Don Francisco no es Sábado Gigante. Es la lección que dejó grabada en la industria: si eres lo suficientemente grande, puedes ser intocable. Y esa lección es la más peligrosa de todas. Porque enseña que el abuso no tiene consecuencias si viene acompañado de éxito. Que la crueldad se perdona si genera ratings. Que la lealtad construida sobre miedo funciona igual que la lealtad construida sobre respeto. Y eso, simplemente, no es cierto. Pero nadie se atreve a decirlo en voz alta. Porque decirlo sería admitir que fuimos cómplices. Que aplaudimos sin preguntar. Que celebramos sin cuestionar. 2024, casi una década después del fin de Sábado Gigante. Don Francisco sigue vivo. Sigue apareciendo en eventos. Sigue recibiendo premios a la trayectoria. Sigue siendo tratado como leyenda. Y en cierto modo, lo es. Pero las leyendas también pueden ser advertencias. Y la de Don Francisco es una advertencia sobre lo que pasa cuando confundimos poder con liderazgo. Cuando normalizamos el control como si fuera carisma. Cuando permitimos que una sola persona concentre tanta autoridad que su palabra se vuelve ley. La industria del entretenimiento latino está cambiando, sí. Hay más voces. Hay más diversidad. Hay más conciencia sobre derechos laborales, sobre salud mental, sobre ambientes de trabajo saludables. Pero el cambio es lento. Y la resistencia es fuerte. Porque hay toda una generación que creció creyendo que así se hacían las cosas. Que el éxito requiere sacrificio. Que la exigencia extrema es señal de profesionalismo. Que si no aguantas la presión, el problema eres tú. Esa mentalidad no desaparece con una política de recursos humanos. Requiere un cambio cultural profundo. Requiere que las nuevas generaciones se nieguen a repetir los patrones. Que los empleados se atrevan a denunciar sin miedo a ser etiquetados como débiles. Que las corporaciones entiendan que proteger a una estrella problemática puede ser más costoso que dejarla ir. Don Francisco nunca enfrentó ese cambio. Se jubiló antes de que la cultura lo alcanzara. Y en ese sentido, tuvo suerte. Porque si Sábado Gigante hubiera durado 5 años más, probablemente no hubiera sobrevivido al escrutinio de las redes sociales, a la presión de los movimientos laborales, a la exigencia de transparencia que hoy define a la industria. Pero se fue a tiempo. Y su legado quedó protegido por la nostalgia. Por los recuerdos de millones que asocian su programa con infancia, con familia, con sábados felices. Y esos recuerdos son reales. Pero también lo es el sufrimiento de quienes trabajaron detrás de cámaras. Entonces llegamos al final. No con respuestas definitivas, sino con preguntas que siguen abiertas. ¿Fue Don Francisco un genio de la televisión? Sí. ¿Cambió para siempre el entretenimiento latino? También. ¿Construyó un récord que probablemente nunca será superado? Sin duda. ¿Pero lo hizo a un costo demasiado alto? Esa es la pregunta que incomoda. Porque aceptar que sí, sería aceptar que durante décadas aplaudimos algo que no debimos aplaudir. Que fuimos cómplices pasivos de un sistema que normalizó el abuso como método. Y esa es una verdad difícil de digerir. Hoy, Don Francisco vive tranquilo. No enfrenta juicios. No da explicaciones. No pide perdón. Y probablemente nunca lo hará. Porque en su mundo, no hay nada que perdonar. Solo hay un trabajo bien hecho, un imperio construido, un legado asegurado. Pero para quienes sufrieron bajo su mando, la historia es distinta. Para ellos, Sábado Gigante no es nostalgia, es trauma. Y ese trauma no desaparece con homenajes ni con récords Guinness. Esta no es una historia para cancelar el pasado. Es una historia para mirarlo completo. Para entender que el éxito no justifica cualquier cosa. Que la grandeza no borra la crueldad. Que podemos admirar el talento sin idealizar al hombre. Porque solo así rompemos el ciclo. Solo así dejamos de crear ídolos intocables. Solo así construimos una industria donde el poder no sea sinónimo de impunidad. Don Francisco creyó que el control lo haría eterno. Y en cierto modo, lo logró. Su nombre seguirá en los libros de historia. Su programa seguirá siendo referencia. Pero también quedará la sombra. La pregunta incómoda. El silencio de quienes no pueden hablar. Y tal vez ese sea el precio real.
No el que pagó él, sino el que pagamos todos al permitir que un hombre fuera tan grande que nadie se atreviera a cuestionarlo. Hasta que fue demasiado tarde.